Que se venga a Salta, Lucas. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿alguna necesidad de vuelos aéreos? Porque de Río Negro estaban ahí protestando contra aerolíneas. Sí, claro, hay provincias que tienen tanta extensión. No sé ustedes si están bien con los vuelos. Bueno, Salta tenía una frecuencia, varias frecuencias. De hecho, provincia turística, la demanda hace que suba básicamente en este caso la oferta. Teníamos, me parece, alrededor de 5 vuelos diarios. Buenos Aires-Salta, Salta-Buenos Aires. Teníamos vuelos a Córdoba, que ahora han vuelto a funcionar. Teníamos vuelos a Mendoza, teníamos vuelos también a Puerto Iguazú. En algún momento a Lima, con otras aerolíneas de otro lugar, no aerolíneas argentinas en particular. Lógicamente la pandemia lo que hizo fue disminuir esa cantidad de vuelos. Ahora sí necesitamos volver a reactivarlo porque solamente tenemos 2 y la verdad que la demanda es bastante y se precisan claramente más vuelos. Claro, para una cuestión concreta como es empezar de una vez a que la gente haga lo suyo, trabaje y el turismo pueda llegar por sobre todas las cosas. ¿Tienen buenas perspectivas después de lo que fueron las últimas vacaciones? En septiembre hay un grupo de gente muy numeroso debido a que muchas escuelas tienen días libres, que el norte es como un destino casi de cajón para muchos, que en septiembre van para allá. ¿Cómo están viviendo ahora con esta situación de vuelos que no están teniendo? ¿O cuándo esperan hacerlo? Sí. Bueno, de hecho nosotros en septiembre tenemos la celebración de el Señor y la Virgen del Milagro, que son 3 días feriados para Salta, y en general son procesiones de alrededor de 800.000, 700.000 personas. Por supuesto, esto pasó ahora, ¿no? El lunes, martes y miércoles últimos pasados. ¿Pero se juntaron la gente? ¿Hubo procesión? No. Se intentó trabajar a través de un protocolo donde algunas imágenes iban itinerantes por distintos lugares de la ciudad y previamente de la provincia, y las imágenes que están adentro de la iglesia, que hacen el recorrido de la procesión, la hicieron pero con menor cantidad de gente, apostadas en algunos lugares, en algunas esquinas, pero no en sí misma la procesión. Es una manifestación de fe tremenda lo que tiene que ver con el Señor y la Virgen del Milagro, porque además tenemos peregrinos que vienen caminando 5, 6 días, 7 días, 10 días, algunos que vienen de lugares tan lejanos. La verdad que se pudo celebrar. Enhorabuena. Mayormente es una provincia que profesa la religión católica, entonces, bueno, claro, es una fiesta importante, podríamos llamar. Y el tema turístico ha empezado a reactivarse básicamente. Julio, agosto, toda la época invernal es el periodo fuerte de Salta, y ha empezado a reactivarse, empezó a funcionar nuevamente el tren de las nubes, tuvo que poner más viajes, es decir, hubo una reactivación claramente, no como pre-pandemia, pero vuelve a recuperarse. Esto de la vacunación, con primera dosis, con segunda dosis, es importante para volver a cierta normalidad, ¿no? Bueno, entonces, por un lado hay que pedirle a Seriani, que no sé si va a seguir siendo presidente de Aerolíneas, creo que fue uno de los que presentó la renuncia. Veremos, se la toma o qué. Y por otro lado, no sé si ya le han rezado a la Virgen del Milagro para que el milagro se dé en la Casa Rosada y la cosa pueda seguir. Lo tomamos así con un lado un poco irónico, pero necesito saber tu opinión, así como parte del bloque oficialista. Sí, no mezclemos la religión y el Estado, la política. Prefiero yo mantener uno reza por los gobernantes. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo, Lucas? El Te Deum. ¿Cómo? Y no mezclar, porque yo creo que tienen que ser, se ha mezclado. Tienen que ser cosas separadas, ¿no? Bueno. Siempre se ha mezclado históricamente la religión con el Estado. Yo opino que deben ser cosas separadas. Pero bueno, eso es una opinión personal. Está muy bien. Hay grandes discusiones al respecto. Vale. A ver, me parece que se va a encarrilar todo, no tengo dudas, una serie de, creo yo, informaciones cruzadas, algo que probablemente tendría que haber sucedido en un marco íntimo. Digo, las desavenencias en los gobiernos ocurren constantemente. Esto yo no creo que deba ser preocupante. Estamos hablando de desavenencias políticas. No hay ninguna crisis institucional, hay que brindar y llevar tranquilidad
al pueblo argentino, esto está absolutamente claro. Por supuesto que tiene mayor trascendencia por las figuras que han intervenido, pero me parece que esto se va a resolver inmediatamente. Nosotros lo que tenemos que estar pensando constantemente desde el Frente de Todos, desde mi punto de vista, desde el peronismo en general, es tenemos que idear la manera de resolver los problemas de la gente. De eso se trata, ¿no? De buscar más laburo y mayor inclusión, mayor federalismo, mayor progreso, desarrollo industrial, agregar valor a las producciones regionales y locales, inversión en educación, en lo que tiene que ver con el aspecto social, invertir, por supuesto, para lograr la reactivación del consumo, que eso encienda la economía. Lo han hecho todos los países del mundo y es la salida en la actualidad. Entonces hay que pensar mucho en eso y saber, creo yo que lo hablaba con ustedes en algún momento, por ahí no enfrascarnos en confrontaciones, ni oficialismo ni oposición, sino nosotros, por lo menos, que nos toca la responsabilidad de gobernar, estar pensando más bien en esto, en las políticas públicas que debemos implementar, en la gestión, y en buscar resolver los problemas a la gente, básicamente. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bullerini lo saluda. En ese sentido, digo, en el objetivo todos coinciden. Me parece que a veces lo que está un poco en pugna es la forma en lograr ese objetivo. Y ahora está el presupuesto que ingresó y me parece que es un mapa o de una hoja de ruta de lo que el gobierno tiene en mente. Sin embargo, también hay algunos que creen que el tema déficit dentro de ese presupuesto hay que mirarlo más finito, digo, mismo dentro del Frente de Todos. ¿Qué postura tiene usted sobre el presupuesto ahí? ¿Qué es los primeros números lo que ve? No, debo ser sincero, yo no he podido analizar, ha entrado ayer, si no me equivoco, sí, el presupuesto, más allá de los números específicos o macros que podamos conocer. Pero fíjate que ya desde el vamos tiene que ver con una inversión en infraestructura y obra pública que es fundamental para el crecimiento económico, es fundamental para mover la economía, es fundamental para lograr bienes de capital y de prestación de servicios y generación de mano de obra, que no es solamente la que genera los trabajadores de la construcción cuando realizan esa obra, sino toda la cadena de producción que tiene que ver con la construcción y además que derrama y llega directamente a los lugares donde se hacen las obras, ¿no? Se les compra a proveedores locales, es decir, eso va generando. La construcción siempre ha sido un gran movilizador de trabajo y de economía. Y todo lo que tiene que ver con inversión, que no se cuenta, yo estoy convencido que el acuerdo con el FMI va a llegar a un buen puerto. También en un pedacito, en una entrevista ayer lo decía aquí en este canal, estoy convencido de eso. Se están llevando adelante las negociaciones, hay voluntad de ambas partes y todo eso que estaría destinado el año que viene, alrededor de 20.000 millones de dólares que tendríamos que estar pagando de deuda, que es una locura, va a estar destinado a otras cosas, va a estar destinado a salud, va a estar destinado a educación, va a estar destinado a desarrollo social. Hay muchísimas cosas para hacer y me parece que el Estado, esto es clave, debe estar sumamente presente, corrigiendo los errores. Esto hay que ser absolutamente claro, los errores que hemos cometido en gestión, hay que ser críticos también con lo que hemos realizado, corrigiendo esos errores y desde un Estado presente, buscando prestar servicios a la gente y buscando que básicamente empiece a haber un crecimiento, esa famosa movilidad social ascendente que es tan interesante en el peronismo, que ha sido además el baluarte, el fundamento, el basamento del peronismo en cuanto a su construcción colectiva, en cuanto a su construcción como partido y como movimiento. Debemos focalizarnos mucho en esto, en lograr ese crecimiento. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. Tomando un poco esto que hablaba de corregir errores, bueno, quería preguntarle, Salta justamente es una de las últimas provincias que se supo que finalmente el Frente de Todos había ganado, porque primero, al principio del escrutinio, parecía que también era un distrito perdido, pero finalmente se impusieron en las PASO del domingo. Y consultarle cómo siguen, ¿no?, de cara
a la campaña, ¿no?, que hay por delante para noviembre, con esta cuestión justamente de corregir errores, de hablarle a la ciudadanía, ¿no?, y de llegar para poder, en el caso de Salta, mantener este triunfo, y en el caso del país poder ampliarlo, ¿no? Sin duda, ojalá. Nosotros vamos a ver, creo que el momento como frente político de estar todos juntos, estar todos unidos, salir a hablarle a la gente, salir a convencer, pero además salir a plantear cuál es nuestra idea, nuestro camino, nuestras propuestas, nuestros proyectos, las políticas públicas que estamos implementando. Miren, hablando de errores, políticas públicas fundamentales, Salta ha recibido una enorme inversión en todo lo que tiene que ver con ANSES, ¿no? Pero en ANSES, más allá de la inversión constante que tiene que ver con jubilaciones, que tiene que ver con asignaciones, con pensiones, por COVID ha recibido una enorme cantidad, bueno, IFE, ATP, pero digo, una enorme cantidad de recursos que han estado destinados a salteños y a salteñas. Y me parece un error, por ejemplo, para plantearlo también, no decir siempre hay que hacer autocrítica de los errores. Bueno, acá estoy hablando de algo concreto. Es un desconocimiento absoluto respecto de esa inversión enorme de ANSES, que fueron decisiones del gobierno respecto con la gente. Es decir, la gente desconoce esta inversión, porque en este caso en particular, y estoy hablando de las delegaciones salteñas, no estoy hablando de ANSES en general, ha faltado mucho la comunicación, o puede suceder otro con otros organismos del Estado. Me parece que es importante tener en cuenta las realidades locales. Bueno, en definitiva, vuelvo a la pregunta, me parece que es un esfuerzo conjunto que tenemos que lograr para dar vuelta el resultado, para disminuir la diferencia, lo que sea, es decir, ponernos a laburar pensando no solamente en noviembre, sino también dentro de 2 años. Y nosotros en Salta, que ha sido una de las provincias que hemos ganado, saber que también hemos ganado por un porcentaje menor, 0,5, entonces tampoco nos podemos sentar a dormir en los laureles. Es decir, hay que tener un poco de estado crítico, pero además de visión realista de la situación. Si nosotros pensamos que ya está resuelto las elecciones en noviembre, las elecciones generales, estamos cometiendo una tontería. Entonces vamos a tener que claramente redoblar esos esfuerzos y buscar los mecanismos que tiene el Estado Nacional y también la provincia, para lo que vuelvo al principio, para resolverle los problemas a la gente, básicamente. Una cosa son los resultados de las elecciones, y otra cosa es lo que pasó esta semana. No te quiero de vuelta llevar al asunto, pero me gustaría saber si vos creés que va a tener un peso en el votante, tanto el votante que más duro de Cristina como el votante peronista. Hubo mucha autocrítica y mucho pedido a los carteles del Partido Justicialista en Ciudad de Buenos Aires, acá en el Congreso. Déjense de joder, directamente así. Primero está el movimiento, primero está la patria, después el movimiento y después los hombres, frase de Perón. Entonces, ¿esto va a pesar a la hora de votar, crees, o no? ¿Puede suceder? No, me parece que estas desavenencias que son normales en cualquier coalición o cualquier gobierno. Lo que pasa es que por ahí muchas veces se llevan por otros andariveles, ¿no? Un poco más reservados, podríamos llamar. No pueden asustar, no deben preocuparnos, aun cuando pareciera que hay cierta crisis. Yo no creo que sea así, insisto. Es una coalición de gobierno que le ha tocado más gobernar luego de una situación de descalabro económico y social del gobierno anterior. Nos tocó gobernar al Ejecutivo en particular con una pandemia que nadie esperaba, que nadie quería, que puso el mundo patas arriba, insisto. Pero yo creo que esto se va a resolver en las próximas horas, inclusive, y que no va a incidir no creo que incida. Lo que incide tiene que ver, a lo que le importa realmente al ciudadano de a pie, a las personas que viven en un barrio que no tienen laburo, es eso, es conseguir laburo. Al otro le importa conseguir laburo y que sea formal, al otro le importa mejorar su estado económico, al otro le importa que los pibes vayan a la escuela, que vayan bien alimentados, que tengan un futuro, que tengan una proyección, que tengan esperanza. Me parece que pasa por ahí más que por cuestiones de política interna.
Bien, Lucas. Has presentado un proyecto de ley durante este año que tiene que ver con la ESI y modificaciones. Si uno piensa que hay muchas provincias que no la están aplicando correctamente, y Salta claramente, y por tu proyecto de ley, es una de ellas. ¿En qué consta estas modificaciones? ¿En qué porcentaje se aplica en la provincia? Si tenés algún número aproximado. No tengo números. Yo cuando era legislador provincial, pedimos constantemente informes al respecto y siempre llegan tarde o no llegan. La provincia me refiero. Hubo momentos donde en esta provincia había manuales de educación sexual integral que enviaba el Ministerio de Educación de la Nación, muy bien desarrollados, con criterios objetivos, científicos, y estuvieron durmiendo en un galpón el sueño de los justos, porque el ministro en ese momento se resistía a implementarla. En otros momentos se llamaba educación para el amor, en otros momentos los docentes de los docentes de educación religiosa es a los que habían llamado, porque la Corte determinó que no podía haber educación religiosa obligatoria en las escuelas. Se intentó convocar a esos docentes de religión para que enseñen educación sexual integral. Es decir, toda una serie de malas implementaciones. Pasado el transcurso del tiempo, yo lo que creo que no tiene que ver con... Es decir, hay una cierta generalidad, pero hay excepciones. Es decir, no se puede hablar de todo el sistema educativo en Salta. Me parece que hay lugares donde escuelas o colegios donde tienen una buena implementación, pero hay otros claramente que no. Hace muy poco se generó un revuelo porque un colegio les exigía una especie de declaración jurada a los padres y madres e hijos que en el caso de que quieran optar por un cambio de género debían pedir el pase e irse a otra escuela o a otro colegio. Esto fue verdaderamente escandaloso, intervino el INADI, lo hemos manifestado de distintas maneras, retrocedió en esta resolución el colegio interna, pero digo, tiene que ver mucho con la falta de conciencia, de educación sexual, claramente. Entonces, el proyecto lo que plantea es que tenga una característica de orden público. Aquí hay ciertos rechazos, la famosa consigna con mi hijo no te metas, una cosa así. Pero lo que plantea es que sea de orden público su implementación. Bien. Y además que sea consensuada en base a criterios objetivos y científicos, y que su implementación sea en el marco del Consejo Federal de Educación. No digo debe continuar su transversalidad, pero esos contenidos y esa implementación me parece que deben ser generalizados en todo el país. Habrá que tener en cuenta y que las dé gente que se plantean en la ley. Y quien la dé y quien lo dé también estaría en estas modificaciones, el docente o la docente o el agente especial que pueda dar la materia, que no sea un docente propiamente dicho o el docente de grado. No, bueno, me parece que eso ya escapa a lo que puede regular una ley. Creo que tiene que ver con la propia implementación por parte tanto del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal, como los Ministerios de Educación de la provincia. Sí, la ley puede plantear algunas particularidades que deben tenerse en cuenta en la conformación de los contenidos. Lo que pasa con las comunidades aborígenes, cómo se debe llevar adelante esa implementación. No me refiero a enseñar de distintas maneras, pero sí probablemente con lenguas originarias. Es decir, hay distintas formas o en idioma de lenguas originarias o por maestros bilingües. Es decir, hay formas de llevar adelante de acuerdo a las características de cada lugar. Lo que yo no creo, desde mi punto de vista, es que pueda seguir sucediendo esto que decía la ley, esto de que cada provincia puede implementarla de acuerdo a su idiosincrasia, porque esto también terminó en su no implementación, ¿no? Claro, exactamente. En ese momento, estamos amparados en la ley. 14 años, amparados en la ley, claro. Estamos hablando hace 14, 15 años. Esa ley fue fenomenal para el momento. Pero claro, las leyes hay que ir analizándolas progresivamente, su implementación. Diputado, una consulta que me quedó pendiente. Me acuerdo una vez un debate que se había dado en Salta respecto a la enseñanza religiosa en escuelas públicas. No sé hoy cuál es esa situación, me perdí, perdón. Lo que les decía recién, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó que eso era un tratamiento discriminatorio, básicamente. Entonces, que no podía ser obligatoria la enseñanza religiosa
Esto es un amparo presentado por un grupo de padres que no querían que sea en el transcurso de las horas cátedra, digamos, podríamos llamarlo, sino que sean extracurriculares. Y así sucedió. Se está implementando en los lugares donde se implementa. Los chicos van voluntariamente y es extra. Eso preguntaba, ¿se implementó? ¿Quedó implementado? Sí, claro. Okay. Se respondió a un fallo de la Corte. Bien, perfecto. No, y ahora lo que le quería preguntar, lo otro es respecto a lo que viene, ¿no? Al presupuesto, por ejemplo, y en esta situación, ¿se pueden demorar algún tratamiento de los proyectos? ¿O hablaron dentro del bloque a ver si la semana que viene empiezan actividades en comisiones? No, yo no he hablado con él. Bueno, estamos recién saliendo de elecciones, es lógico, son periodos de comicios donde la actividad parlamentaria en lo que tiene que ver con la formación y la sanción de las leyes disminuye, ¿no? Otro tipo de competencias o de funciones parlamentarias, de gestión, reuniones o representación aún. Pero no nos hemos reunido todavía, seguramente nos vamos a estar reuniendo en los próximos días. Creo yo, los legisladores y las legisladoras del interior están empezando a viajar nuevamente a Buenos Aires justamente para retomar esa actividad, así que vamos a ver qué pasa. Okay. Buenísimo. Esto como para hacer la misma pregunta o poner también en relieve qué es lo que necesita la provincia en cuanto a obra pública. Hablábamos con otros diputados de otras provincias que nos mencionaron concretamente qué tipo de ruta o qué puente o qué necesita concretamente con urgencia. En caso de Salta, ¿cuáles serían? Me parece que el norte del país precisa de infinidad de obras públicas para disminuir aquello que siempre planteamos nosotros que tiene que ver con grandes asimetrías. Y ni hablar el interior del interior, es decir, yo estoy hablando de Salta capital, pero ni hablar el norte de Salta. Rutas, puentes carreteros, puentes viales, cloacas, redes de gas, hacen falta muchísimas cosas constantemente. Y la verdad, esto hay que decirlo, cuando más inversión hubo en este tipo de infraestructura ha sido en gobiernos peronistas. Estos son datos de la realidad, son datos objetivos, más allá de mi formación, más allá de mi pertenencia, ¿no? Pero es absolutamente claro. A nosotros, es decir, en cuanto a infraestructura vial, es fundamental, infraestructura en servicios también es fundamental, infraestructura que permita además el desarrollo de las economías regionales. El litio, por ejemplo. Yo tengo un proyecto presentado respecto al litio. Sí. Precisa una infraestructura como la salida a Chile, que nunca se terminó. El famoso Paso de Sico. Estamos hablando de 100 kilómetros. Bueno, ahora se está haciendo. Pero eso es una inversión fundamental para el desarrollo de una región. Y ni hablar en educación, en infraestructura educativa, pero también en oferta educativa. Salta recién va a contar autónomamente con la Facultad de Medicina, lo que pareciera que es un absurdo que no contemos todavía con la Facultad de Medicina, cuando si hay algo que tienen o que hace falta en el interior, son recursos humanos. ¿Y cómo conformas recursos humanos, médicos y médicas que vengan a laburar al lugar? ¿Y por qué, Lucas? Lugar, ni más ni menos, ¿no? ¿Por qué faltaba eso? Ya estamos hablando, estamos en el 2021, me estás diciendo que no había facultad de medicina. ¿A dónde iban a estudiar? No había facultad de medicina. Recién en el año 2014-2015 empezó a trabajarse en el anterior gobierno, en un marco de un acuerdo con la Universidad Nacional de Tucumán, donde el título está validado por la Universidad Nacional de Tucumán y se dicta aquí en Salta. Yo hace un poco tiempo estuve con el ministro Trota planteando, y por supuesto tuvo buena recepción, porque está a tiro de decreto, está a la firma de una resolución, la carrera autónoma. Pero después, para eso se precisa también los recursos, ¿no? Para consolidarla en Salta Capital, pero también para llevar sedes de esta carrera al interior, porque nuestras distancias con San Martín, con Tartagal, vamos a suponer, la segunda ciudad más grande, tenemos 400 kilómetros. Es decir, que no es que está aquí nomás como para que vengan a estudiar los chicos a un colectivo a 20 kilómetros. Vamos a 400 kilómetros, 350, 400 kilómetros. Entonces,
¿por qué no teníamos antes? Me parece que tiene que ver con eso, con lo que nosotros siempre reclamamos, que no es un llanto ni una queja penosa constante. Tiene que ver con una descripción de la realidad. Las grandes desigualdades que existen en la Argentina permiten este tipo de falencias, y estas asimetrías se resuelven. Yo creo que no se resuelven con una nueva ley de coparticipación, porque eso es ciencia ficción. Una nueva ley de coparticipación debe ponerse de acuerdo todas las legislaturas, además del Congreso. Es decir, eso me parece que es muy difícil, pero sí se resuelven con una mirada atenta y una inversión en aquellos lugares donde realmente hace falta mucha decisión, mucha política pública para revertir o empezar a revertir esas grandes diferencias. En cuanto a las cloacas, ¿cómo viene la provincia con el tema agua? ¿Mejoraron en los últimos años? ¿Hicieron obras en ese sentido? No, ¿A cuánta gente le falta? A ver, no, bueno, no, yo particularmente datos, sobre todo porque van creciendo. Van creciendo constantemente porque se van creando nuevos barrios, se van creando nuevas urbanizaciones. Al norte de la provincia hay localidades como Orán, por ejemplo, donde estamos peleando hace mucho tiempo la segunda o tercera ciudad, recién dije Tartagal. Orán debe estar en tercer lugar, más grande, le falta un gran porcentaje, pero gran porcentaje, tiene solamente en el centro de redes cloacales, o lo que tiene que ver con el gas también. Ahora nosotros, esto también debo destacarlo, se ha creado la ley de zonas frías, esto lo han hablado mucho ustedes. Sí. Salta ha sido incluida, es una gran ley. Salta ha sido incluida en un enorme porcentaje, más de 100.000 familias, más de 100.000 hogares van a estar beneficiados por esta ley, cuando de una justeza increíble, de una justeza de toda justicia, habría que decir, porque vos veías cuánto pagaba la boleta de gas, un piso en Recoleta, y cuánto pagaba una casa en un barrio humilde o súper humilde en Salta, y pagaba más el gas, la casa aquí humilde, que el piso en Recoleta. Y esto eran las diferencias. Y el del barrio privado en los alrededores de Salta, ¿no? Igual paga, porque se está viendo eso también, ¿no? El hecho de que sea segmentado, la gran palabra con respecto a estos subsidios. Bueno, claro que debe ser segmentado, pero no tengo dudas que hay diferencias en todos los niveles, y creo que deben estar destinados, sin duda alguna, a quienes tienen menor poder adquisitivo. Pero esta ley fue fundamental en ese sentido. Hay que discutir, sin duda alguna, como se planteó en su momento, una ley de zonas calientes. Nosotros en Salta pasamos de una amplitud térmica tremenda, pasamos de 0 grados a 20 grados, hay lugares donde tenemos bajo cero y hay lugares donde tenemos. En estos momentos están haciendo 40 grados en Tartagal o en Orán. Entonces también hay que mirar esas realidades y laburar en consecuencia, ¿no? Diputado, se había hablado de eso cuando se debatió zonas frías y se habló del norte grande, y que había gobernadores ya hablando de eso con el Ejecutivo. ¿Eso tiene alguna posibilidad de avanzar en forma de ley, ese pedido? Ojalá. Me parece que si nosotros nos ponemos de acuerdo como región, la podemos impulsar. Hubo distintas reuniones de gobernadores del Norte Grande. Yo estuve presente en una reunión con el gobernador Capitanich. Me parece que esa agenda puede llevarse adelante con los distintos gobernadores y, por supuesto, diputados y diputadas, senadores y senadoras, para 2, 3, 5, 10 puntos que les sirvan como región. Claro que lo podemos impulsar, el número es suficiente, pero además no sería algo contradictorio, no sería en contra de otra región, y me parece que sería de extrema equidad poder resolver esos puntos que como región precisamos para crecer. Gracias, Lucas, como siempre, diputado, un placer que conectes y puedas darnos este tiempito, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que sigas muy bien.